Isaías 53 es un capítulo profundamente significativo tanto para el judaísmo como para el cristianismo. Este pasaje es conocido como la profecía del siervo sufriente, y se encuentra en el contexto de lo que se llama los cánticos del siervo, Isaías 4253, que describen a un siervo de Dios que cumple con una misión de sufrimiento, obediencia y sacrificio. Contexto histórico y literario. Isaías 53 forma parte de un libro profético que fue escrito aproximadamente en el siglo 8 a.C., en un tiempo cuando el pueblo de Israel estaba bajo amenaza de conquista y destrucción por parte de los imperios cercanos. Este capítulo se dirige en su contexto a Israel, pero se extiende más allá, tocando temas universales como la salvación y la justicia divina. En el capítulo, Isaías describe a un siervo que sufrirá y será rechazado por su pueblo, pero cuya muerte y sufrimiento traerán la redención y la restauración de muchos. Para los cristianos, este pasaje se interpreta como una profecía de la pasión y muerte de Jesucristo. Los judíos, en cambio, a menudo interpretan a este siervo como el pueblo de Israel o como un líder fiel, como el profeta o un Mesías futuro, pero no necesariamente el Mesías de la tradición cristiana. Descripción de Isaías 53 2.1. El siervo despreciado y rechazado, versículos 13, Isaías comienza describiendo al siervo como alguien que no es reconocido ni apreciado. La gente no cree en él, y su aparición en el mundo es vista como algo insignificante, una figura de desprecio. Esto puede verse reflejado en cómo Cristo fue rechazado por muchas personas durante su ministerio, y cómo incluso en su crucifixión, fue considerado por los romanos y los líderes religiosos de su tiempo como alguien sin valor. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Isaías 53 2.13, 2. El sufrimiento del siervo, versículos 46, Isaías señala que el sufrimiento del siervo no es el resultado de sus propios pecados, sino que es por los pecados de otros. Esta es una de las características clave que los cristianos ven como un paralelo con la crucifixión de Cristo. Él, aunque sin pecado, cargó con los pecados del mundo y sufrió en lugar de nosotros. Esta sección destaca la idea de la sustitución, donde el siervo toma el castigo que correspondía a otros. Ciertamente, él llevó nuestras enfermedades, y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Mas el herido fue por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. Isaías 53 2.45, 3. La justicia que proviene del sufrimiento, versículo 6, Isaías también subraya que, a pesar del sufrimiento del siervo, su muerte tiene un propósito, la redención de la humanidad. Los humanos se habían apartado de Dios, pero el sufrimiento del siervo se convierte en la vía de reconciliación. Este versículo refuerza la idea de que el sacrificio del siervo trae justicia y paz. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Isaías 53 2.6, 4. La humillación y muerte del siervo, versículo 79, el siervo es presentado como alguien que no se defiende ni protesta, a pesar de ser maltratado, humillado y llevado a la muerte. Este es un retrato claro de Cristo ante su juicio y crucifixión, cuando no respondió a las acusaciones ni trató de defenderse. La muerte del siervo es descrita de manera tan detallada que parece anticipar las circunstancias de la crucifixión. Angustiado él, y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció, y no abrió su boca. Isaías 53 2.7, 5. El propósito divino del sufrimiento, versículos 1012, Isaías revela que el sufrimiento del siervo no es accidental, sino que está dentro del plan de Dios. Este sufrimiento tiene un propósito de expiar el pecado y traer la salvación. El sacrificio del siervo es necesario para que la humanidad sea justificada ante Dios. Al final, se promete que el siervo será exaltado y verá la luz, la resurrección y la victoria final. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a un padecimiento. Él verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Isaías 53 2.10. Significado cristiano de Isaías 53 2 puntos para los cristianos. Isaías 53 se interpreta como una clara referencia a la vida, muerte y sacrificio de Jesucristo. En el Nuevo Testamento, los evangelistas y apóstoles citan este pasaje como un cumplimiento de las profecías sobre el Mesías. Por ejemplo, en el Evangelio de Mateo, cuando Jesús es condenado, se señala que Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores, directamente vinculado con el mensaje de Isaías 53. El apóstol Pedro también hace referencia a este capítulo, diciendo que Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, 1 Pedro 2:24. El sufrimiento del siervo se interpreta como un acto de amor y sacrificio divino, donde Cristo, al igual que el siervo en Isaías 53, toma sobre sí mismo el pecado y el castigo que la humanidad merecía.
A través de este sacrificio, se ofrece la salvación y la reconciliación con Dios. Conclusión: Isaías 53 es un pasaje central en la comprensión cristiana de la redención porque describe de manera vívida y detallada el sufrimiento y sacrificio de un ser inocente, que se interpreta como una profecía sobre la pasión de Cristo. La idea de que el sufrimiento tiene un propósito redentor, y de que la justicia se alcanza a través de este sufrimiento se convierte en el núcleo del mensaje cristiano sobre la cruz y la salvación. Este capítulo no solo se ve como un vistazo hacia el futuro, sino como el cumplimiento de la promesa divina de rescatar a la humanidad del pecado y la muerte. Dale manito arriba y suscríbete para así yo poder hacer más contenido para ti. Que Dios nos tenga en la gloria.